Hola, 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 mis queridísimos amantes del chisme turco, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y sobre todo, listos para una buena dosis de drama y romance porque, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, lo estaban esperando. Desde que se separaron, hemos estado todos con el corazón en un puño, preguntándonos si alguna vez volveríamos a verlos juntos, si aquella magia que vimos en Senkalkapm era real o solo una ilusión creada por la pantalla. Pues bien, hoy les traigo noticias que, bueno, digamos que avivaran esa llama de la esperanza. Hoy vamos a analizar cada pequeño indicio, cada comentario sutil, cada encuentro fortuito, que nos hacen pensar que podría haber una reconciliación en el horizonte. Vamos a desentrañar los rumores, a separar la verdad de la ficción y a llegar al fondo de esta pregunta que nos quita el sueño: ¿están Kerem y Hande juntos otra vez? ¿Hay amor a la vista? Pero antes de sumergirnos en este mar de especulaciones, quiero pedirles un favor gigantesco. Si les gusta el contenido de mi canal, si disfrutan tanto como yo analizando la vida amorosa de estas superestrellas turcas, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ni un solo vídeo y serán los primeros en enterarse de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Además, me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. A ver, seamos honestos, desde que se separaron, tanto Kerem como Hande han tratado de mantener su vida privada alejada del ojo público, algo comprensible teniendo en cuenta la presión mediática a la que están sometidos. Pero como diría mi abuela, el que busca encuentra, y nosotros, como buenos detectives del amor, hemos estado buscando con lupa cualquier señal que nos indique que el fuego entre ellos aún no se ha extinguido. Y, oh sorpresa, parece que hay varias pistas que nos invitan a soñar. La primera y más comentada, sin duda, es la coincidencia de ambos en el mismo evento en Milán hace unas semanas. Sí que pensarán que es una coincidencia, que Milán es un centro de la moda, y que era probable que ambos estuvieran allí por trabajo. Pero, ¿no les parece un poco sospechoso que, después de tanto tiempo evitando cruzarse, de repente ambos aparezcan en la misma ciudad, al mismo tiempo, y en el mismo evento? Huele a planificado, mis amores. Las redes sociales, como siempre, hicieron su magia y comenzaron a circular fotos y vídeos de Kerem y Hande en Milán. Aunque no hay ninguna foto de ellos juntos, algunos fans aseguran haberlos visto hablando amigablemente en un rincón del evento. Y ojo que esos fans tienen ojos de lince. Otros, más optimistas, incluso afirman haberlos visto compartiendo una cena romántica en un restaurante italiano. Por supuesto, todo esto son solo rumores, pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y este río suena con la fuerza de las cataratas del Niágara, se los digo yo. Pero la cosa no termina ahí. Otra pista que ha alimentado las esperanzas de los fans es el hecho de que ambos han seguido usando prendas de ropa que se regalaron mutuamente durante su relación. Sí que puede parecer algo insignificante, pero en el mundo de las celebridades, donde cada detalle se analiza con lupa, este tipo de cosas no pasan desapercibidas. Hande ha sido vista varias veces usando un collar que Kerem le regaló, y Kerem, por su parte, ha lucido una chaqueta que, según los fans más observadores, fue un regalo de Hande. ¿Podría ser una forma de mantener viva la llama del amor? ¿Un mensaje secreto para el otro? ¿Un código Morse fashionista? Me encanta. Pero aquí no acaba el análisis, porque esta chaqueta, mis queridísimos, tiene historia. Resulta que Hande fue vista luciendo una prenda similar, pero en otro color, justo antes de empezar su relación con Kerem. Y ahora él la lleva. ¿Coincidencia? Lo dudo. Aquí hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Parece que la moda es su lenguaje secreto, un dialecto del amor que solo ellos dos entienden. ¡Qué romántico! Además, hay que tener en cuenta las declaraciones que ambos han hecho a la prensa en los últimos meses. Aunque han evitado hablar directamente sobre su relación, ambos han dejado entrever que guardan un buen recuerdo del tiempo que pasaron juntos y que se tienen mucho cariño y respeto mutuo. En una entrevista reciente, Kerem dijo que Hande es una persona increíblemente talentosa y una gran amiga. Por su parte, Hande ha dicho que Kerem es una persona muy especial en su vida. ¿Amigos? ¿Algo más? Esa es la pregunta del millón. Claro, podrían estar intentando mantener las formas, protegerse de la presión mediática. Pero, vamos a ver, ¿quién le dice persona muy especial a un simple amigo?
Aquí hay gato encerrado, mis queridos. Y yo estoy dispuesta a sacarlo a la luz. Y no podemos olvidar el factor Senkalkam. La serie que los unió ha seguido siendo un éxito rotundo en todo el mundo, y los fans siguen pidiendo a gritos una segunda temporada. Si bien ambos han dicho que no están interesados en retomar sus personajes por ahora, la idea de volver a trabajar juntos en el futuro no parece descartada. ¿Podría ser que el trabajo los vuelva a unir y que con el tiempo, el amor renazca? Que la pantalla vuelva a ser el espejo de sus almas. Lo necesitamos. Imaginemos por un momento, un nuevo proyecto juntos, la chispa que vuelve a saltar entre toma y toma, las miradas cómplices, las risas compartidas. ¡Ay! Se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Sería el cuento de hadas que todos estamos esperando. Por supuesto, también hay que ser realistas y tener en cuenta que todas estas son solo especulaciones. Quizás Kerem y Ande simplemente se llevan bien como amigos, y no hay ninguna intención de volver a estar juntos. Quizás todas estas coincidencias son solo producto de la casualidad y no tienen ningún significado oculto. Quizás simplemente estamos viendo lo que queremos ver. Bah, tonterías. ¿Desde cuándo la lógica tiene cabida en el mundo del corazón? Aquí mandan las emociones, las corazonadas, la fe en el amor verdadero. Y yo, mis queridos, tengo un presentimiento. Un presentimiento muy fuerte. Pero, ¿dónde quedaría entonces la magia de Senkalkam? ¿Dónde quedaría la química innegable que vimos en pantalla? ¿Dónde quedaría la esperanza de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo? La serie se convirtió en un fenómeno mundial, y no solo por la trama, sino por la autenticidad de la conexión entre Kerem y Ande. Sus personajes, Eda y Serkan, nos enamoraron, nos hicieron reír y llorar. Y todo porque ellos, de alguna manera, lograron transmitir una verdad que trascendía la pantalla. Personalmente creo que es demasiado pronto para descartar una reconciliación. Creo que el amor entre Kerem y Ande es real y que a pesar de los problemas que pudieron haber tenido en el pasado, aún existe una conexión muy fuerte entre ellos. Creo que necesitan tiempo y espacio para reflexionar sobre lo que quieren y que si realmente están destinados a estar juntos, el destino encontrará la manera de unirlos de nuevo. Tal vez la presión mediática fue demasiado intensa, quizás las agendas de trabajo imposibles los distanciaron. Pero el tiempo pone todo en su lugar y a veces, la distancia ayuda a valorar lo que realmente importa. Pero en definitiva, la decisión final es solo suya. Solo Kerem y Ande saben lo que realmente sienten el uno por el otro y lo que quieren para su futuro. Nosotros, como fans, solo podemos esperar lo mejor para ellos y seguir apoyándolos en cada paso que den. Y hablando de apoyarlos, no nos quedemos con los brazos cruzados. Hagamos ruido en las redes sociales, demostrémosles cuánto los queremos ver juntos. Usemos hashtags como @Anker volverá, @El amor es más fuerte, @Ande y Kerem para siempre. Que el universo escuche nuestras plegarias. En resumen, mis queridos amantes del chisme turco, hemos analizado las pistas, los rumores y las especulaciones que nos hacen pensar que podría haber una reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos visto que aunque no hay nada confirmado, hay varias señales que nos invitan a soñar. Hemos hablado de su coincidencia en Milán, de las prendas que se regalaron mutuamente, de sus declaraciones a la prensa y del factor Senkalkam. Pero al final, la decisión final es solo suya. Pero, ¿y si detrás de todo esto hay un plan maestro? ¿Y si Kerem y Ande están jugando al despiste para sorprendernos a todos con una reconciliación espectacular? ¡Ay, qué emoción! Me muero de ganas de saber la verdad. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Y ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿Creen que hay amor a la vista? ¿O creen que simplemente son amigos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y no se corten. Quiero saber todas sus teorías, sus predicciones, sus deseos más profundos. ¿Creen que Ande debería perdonar a Kerem? ¿O es Kerem quien tiene que dar el primer paso? ¿Qué papel juegan sus amigos y familiares en todo esto? No me dejen con la intriga. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal.
Así me ayudarán muchísimo a seguir creando contenido para ustedes y a mantener viva la llama del chisme turco. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, el amor siempre encuentra el camino. Hasta la próxima, mis chismosos adorados. Y que viva Anker. Siempre.